Hola amigos, bienvenidos a Data Empires. Hasta ahora, en la sesión de capacitación de recuperación mecánica de datos, hemos discutido en detalle sobre las estructuras del disco duro y sus componentes mecánicos. En esta sesión aprenderemos qué sucede cuando hay una falla mecánica en un disco duro y cuáles podrían ser sus síntomas. Además, aprenderemos cómo confirmar la falla mecánica en el disco duro, sin abrir la cubierta superior, utilizando el método de detección de sonido. Primero, discutiremos los síntomas de las fallas mecánicas del disco duro. Si el sonido de clic proviene del disco duro, podría ser una falla mecánica. En tal caso, la cabeza también resultará dañada. Si el motor del eje se atasca en el disco duro o si el cabezal se atasca en el plato, entonces también se considera una falla mecánica. Cuando ocurre tal falla, un sonido muy bajo saldrá del disco duro, la que tendremos que escuchar con mucho cuidado. Si el disco duro funciona demasiado lento, es posible que su cabeza esté muy débil. También podría ser un problema de firmware si el disco duro funciona lento. En tal escenario, primero que nada, tenemos que reparar el firmware del disco duro. Después de resolver los problemas de firmware, si el problema persiste, la tendremos que resolver mecánicamente. En algunos casos, el disco duro puede girar durante un rato, y luego, a veces, se apaga y detiene la rotación. Debido a esto, el sistema no detectará el disco duro. Si el disco duro vibra demasiado y produce un sonido inusual, es posible que el motor del eje esté dañado. Siempre que hay una falla mecánica en el disco duro, produce sonidos diferentes. Al escuchar ese sonido, una persona experimentada puede identificar la falla mecánica dentro del disco duro. Ahora escucharemos diferentes tipos de sonidos de falla, e intentaremos aprender y reconocer las fallas mecánicas relacionadas con ellos. En primer lugar, entenderíamos el problema de los daños en el cabezal de un disco duro. Cuando el cabezal está dañado dentro del disco duro, se escucha un clic en el disco duro. En algunos casos podemos escuchar ruidos muy fuertes. Y en algunos casos, el sonido será muy bajo. Si el cabezal está dañado dentro del disco duro, la rotación se detendrá después de escuchar un clic. Ahora, escuchemos el bajo ruido generado debido al daño en el cabezal dentro del disco duro. En este caso, se produce un sonido muy bajo dentro del disco duro. Y después de unos momentos, la alimentación de los discos duros se apagará. Después de escuchar este sonido, ahora podemos reconocer el problema del daño en la cabeza dentro del disco duro. Si el cabezal se daña dentro del disco duro, se producirá un ruido muy fuerte en el disco duro, que puede sonar algo como esto. Ahora discutiremos el problema de que la cabeza se atasque dentro del disco duro. El problema de la cabeza atascada dentro del disco duro es muy común.
Este problema se puede encontrar más en discos duros USB y discos duros externos. Los técnicos generalmente interpretan este problema como falta de energía o PCB defectuosa. Muchas veces, la cabeza del disco duro se atasca en el plato mientras gira. Y no cambiará al área de estacionamiento principal. Este problema se llama problema de cabeza atascada. Siempre que haya un problema de que el cabezal se atasque dentro del disco duro, no se puede encontrar ninguna rotación en ese disco duro. Y, a veces, puede surgir un sonido inusual. Este sonido producido en el momento de atascar la cabeza es muy bajo. Y hay que escucharlo con mucha atención. Este sonido se puede escuchar solo durante unos segundos. Después de lo cual, la energía se detiene dentro del disco duro. Ahora escuchemos el sonido que sale del disco duro, cuando la cabeza se atasca. Para solucionar este problema, tenemos que desplazar este cabezal atascado a su zona de aparcamiento manualmente. Para ello, debemos mover la cabeza atascada con mucho cuidado utilizando herramientas específicas. Puede suponer el riesgo de dañar el cabezal y el plato si se mueve el cabezal sin utilizar las herramientas específicas. Anteriormente habíamos leído que los rodamientos se utilizan en los motores de husillo. A veces, debido a la rotación continua, los cojinetes acoplados al motor del husillo se atascan. Debido a esto, el motor del husillo también se atascará. Y escucharemos un sonido específico que se genera durante este problema. Para ello debemos utilizar la herramienta de despegue del motor del husillo, para despegar el motor del husillo. Si el motor del husillo está demasiado atascado y no se puede retirar. Luego tenemos que cambiar el plato y dirigirnos al disco duro con el mismo donante. Nuestro próximo problema mecánico será el preamplificador dañado. Cuando el preamplificador se daña, la señal del cabezal no se transferirá correctamente a la PCB. Debido a esto, la cabeza no se desplazará a su posición inicial. En cambio, el cabezal seguirá moviéndose entre el plato y el área de estacionamiento. También podemos identificar este problema por el sonido emitido desde el disco duro. Cuando el preamplificador se daña, tenemos que cambiar todo el conjunto del cabezal. Simplemente porque cambiar el preamplificador es imposible. Ahora entenderemos el preamplificador dañado mediante la detección de sonido. Cuando se daña el cojinete del motor del husillo. O si la bobina se daña desde el interior. La velocidad del motor del husillo en el disco duro no es constante. Debido a esto, se creará un sonido. Y podemos reconocer fácilmente el problema del motor del husillo dañado.
Para resolver el problema del rodamiento defectuoso, necesitamos cambiar el motor del husillo, lo cual es una tarea muy difícil. Entonces, para los rodamientos defectuosos, transferiremos el plato al segundo disco duro con el mismo donante. Esto requiere herramientas especiales como el intercambiador de platos y la herramienta de reemplazo de cabezales. Esto concluye nuestra sesión final. Esperamos que haya aprendido muchas cosas de estas útiles sesiones.